En los anales de la ciencia ficción, hemos explorado innumerables batallas, invasiones y actos de heroísmo intergaláctico. Pero, ¿qué sucede cuando la lealtad se redefine más allá de las fronteras de la especie? ¿Qué impulsa a un ser a defender a su enemigo más temido cuando todo a su alrededor se desmorona? Hoy, nos sumergiremos en una historia donde la valentía no tiene rostro, la supervivencia desafía la lógica y un solo humano decide, contra toda razón, ser el último bastión entre la aniquilación y una criatura que la humanidad siempre ha considerado su más grande pesadilla, la reina alienígena. Prepárense para una hora donde la ciencia ficción se entrelaza con la naturaleza más profunda de la decisión y el sacrificio. ¿Por qué se quedó? La respuesta, como verán, es más compleja y fascinante de lo que imaginan. Preludio de la tormenta. En los confines de la galaxia, en un sector conocido solo por unos pocos, existía el planeta Silos-7, un mundo desolado, pero de importancia estratégica vital para la Federación Humana. En este planeta se encontraba la instalación de investigación más controvertida de la historia, el complejo Crisálida. No era un simple puesto de avanzada, era una jaula de oro, una prisión y a la vez, un santuario para la criatura más peligrosa y enigmática que la humanidad había encontrado jamás, la reina xenomorfa, conocida en los archivos clasificados como Espécimen Alpha 01. Su captura había sido el clímax de la Guerra de los 5 Sectores, un conflicto brutal que casi aniquiló a varias colonias humanas. Sin embargo, en lugar de destruirla, la Federación tomó una decisión incomprensible para muchos: estudiarla. Creían que desentrañar los secretos de su biología y su psique podría ser la clave para la supervivencia futura. El complejo Crisálida estaba diseñado con tecnología de contención de punta, capas y capas de defensas energéticas, escudos de plasma y guardias de élite, los centinelas, entrenados específicamente para enfrentar cualquier contingencia. Liderando este equipo estaba el comandante Arrestorn, un hombre de pocas palabras y mucha experiencia, cuya carrera estaba marcada por cicatrices y decisiones difíciles. Su misión era simple: mantener a la reina contenida y viva. Una contradicción, sí, pero una que Thorne había aceptado con la disciplina de un soldado. Los días en Silos-7 eran monótonos, una vigilancia constante de la criatura en su cámara principal, observando su comportamiento, sus patrones, buscando cualquier anomalía. La reina, a su vez, los observaba con una inteligencia fría y calculada, una depredadora silenciosa esperando su momento. Pero la galaxia es un lugar vasto y lleno de amenazas, y la Federación Humana, en su arrogancia, había subestimado a un enemigo aún más antiguo y despiadado, los Cathar, una raza insectoide. Con una sed insaciable de conquista y aniquilación biológica. Su llegada a Silos-7 no fue un ataque, sino un exterminio. El cielo se encendió con sus naves nodrizas, y las alarmas resonaron por todo el complejo. La paz precaria que había existido en Crisálida estaba a punto de desmoronarse, y con ella, las cadenas que ataban a la reina. El preludio de la tormenta había terminado, la tempestad estaba a punto de desatarse. El ataque Cathar fue swift, brutal y sin precedentes. No buscaban territorio ni recursos, buscaban erradicar cualquier forma de vida que consideraran una amenaza o una competencia biológica. Sus naves no disparaban proyectiles, lanzaban esporas virulentas que devoraban la materia orgánica y transformaban los metales en fango corrosivo. Los escudos del complejo Crisálida cayeron en cuestión de minutos. Los centinelas, a pesar de su entrenamiento de élite, se vieron superados por el número y la ferocidad de los asaltantes Cathar, criaturas de exoesqueleto duro y garras afiladas, inmunes a la mayoría de las armas humanas estándar. Las comunicaciones se cortaron, las defensas internas comenzaron a fallar una tras otra. El pánico se apoderó de las instalaciones. El comandante Thorne, con su equipo reducido, intentó organizar una retirada ordenada, pero era inútil. Los Cathar se movían con una eficiencia aterradora, barriendo cada sector, eliminando a todo el que encontraban. La prioridad de la Federación, según los protocolos de emergencia, era clara: si las defensas fallaban, el complejo Crisálida debía ser purgado. Una secuencia de autodestrucción de nivel planetario estaba programada para activarse, llevando consigo no solo a los Cathar, sino también a la reina xenomorfa, junto con cualquier remanente de personal. El razonamiento era simple: la reina era demasiado peligrosa para caer en manos enemigas o para escapar. Pero la secuencia de purga requería una activación manual desde el núcleo del. Órdenes que Thorne recibió fueron desesperadas: aborten la reina. Activen la purga. Salven lo que puedan. Pero, salvar lo que puedan, se había convertido en salvarse a sí mismos.
Los centinelas restantes, enfrentados a una muerte segura, comenzaron a romper filas. El miedo es un poderoso catalizador, y ver a sus compañeros ser desmembrados o transformados en alimento para las esporas Cathar fue suficiente para que muchos abandonaran sus puestos. La retirada se convirtió en una huida desesperada. Dorne observó cómo sus subordinados, aquellos con quienes había compartido innumerables misiones, corrían, buscando cualquier ruta de escape, dejando atrás no solo el complejo, sino también su juramento. En medio de este caos y deserción, una figura permaneció firme. El comandante Arrestorn, el último centinela, se encontró solo en el pasillo principal que conducía a la cámara de contención de la reina. El sonido de los disparos y los gritos humanos se desvanecía, reemplazado por el chirrido de las criaturas Cathar y el goteo constante de los sistemas dañados. Estaba solo, enfrentado a una decisión que definiría no solo su destino, sino quizás el de la galaxia entera. En medio del infierno desatado en Silos-7, el comandante Arrestorn se encontró en una encrucijada moral y existencial. Sus órdenes eran claras: asegurar la eliminación de la reina si la contención fallaba. La lógica militar dictaba que debía activar la autodestrucción o, al menos, asegurar que la reina no sobreviviera al caos. Sin embargo, algo en Dorne se negaba a seguir ese camino. Durante años, había observado a la criatura. No como un monstruo sin mente, sino como una fuerza de la naturaleza, una cúspide de la evolución depredadora. Había visto su inteligencia, su capacidad de adaptación, su instinto de supervivencia que, de alguna manera, encontraba paralelo en la suya propia. Había un respeto forjado en la adversidad, una comprensión tácita entre depredador y protector, aunque el protector fuera también el carcelero. Pero había algo más. Los Cathar. La brutalidad de su ataque, su objetivo de erradicación total, su naturaleza parasitaria que amenazaba con devorar ecosistemas enteros, hizo que Dorne viera a la reina, por primera vez, bajo una luz diferente. Los xenomorfos, por destructivos que fueran para los humanos, eran parte de un ciclo natural, una especie que seguía patrones predecibles. Los Cathar no. Eran una plaga, un cáncer cósmico. Y la reina, con su capacidad de generar vida y su ferocidad inigualable, podría ser una fuerza de contención, un adversario natural contra los Cathar. La ironía era palpable: la amenaza más grande de la humanidad se convertiría en su salvación indirecta. Los centinelas habían huido, abandonando sus puestos, sus vidas. Dorne se dio cuenta de que si la reina caía, si los Cathar lograban subyugarla o, peor aún, asimilarla en su propio arsenal biológico, la galaxia entera estaría condenada. Los xenomorfos bajo el control Cathar serían una catástrofe inimaginable. Fue en ese momento que la decisión se solidificó. No era un acto de traición a la Federación, sino un acto de lealtad a la vida misma. Se quedaría. No para liberar a la reina, sino para protegerla de un enemigo común, un enemigo que hacía que la reina pareciera, en comparación, casi un mal menor. Con un último vistazo a la consola de autodestrucción, la cual deshabilitó con una determinación sombría, Dorne cargó su rifle de plasma, ajustó su escudo energético y se dirigió hacia la cámara de contención de la reina. El centinela solitario había elegido su camino. El camino a la cámara de la reina estaba lleno de peligros. Los Cathar habían logrado penetrar las defensas perimetrales y ahora estaban desgarrando los últimos corredores blindados. Dorne se movía con la eficiencia silenciosa de un cazador, eliminando a los Cathar que encontraba a su paso, economizando municiones y energía de escudo. Cada paso era una declaración de su nueva misión. Finalmente, llegó a la última puerta blindada que separaba la zona de contención primaria. El panel de acceso estaba dañado, pero la seguridad aún funcionaba. Un código de anulación, conocido solo por el alto mando y los centinelas de más alto rango, era necesario. Dorne lo ingresó, y con un silbido de aire comprimido, la masiva puerta de acero se abrió lentamente, revelando la oscuridad de la cámara de la reina. La cámara era un espectáculo sombrío. Vastos espacios vacíos, paredes reforzadas con aleaciones exóticas, y en el centro, suspendida por grilletes de energía que parpadeaban intermitentemente debido al daño del complejo, estaba la reina xenomorfa. Era una visión imponente, una criatura de pesadilla, más grande que un tanque de combate, con su cabeza alargada y lisa, sus afiladas garras y su cola en forma de lanza. Sus tubos ovipositores pulsaban rítmicamente, un recordatorio constante de su función biológica.
Mientras los grilletes parpadeaban, la reina se agitó, sus garras rozando el suelo, sus mandíbulas internas extendiéndose y retrayéndose en un gesto de impaciencia contenida. Su mirada, o al menos lo que los humanos percibían como tal, se fijó en Torne. No había pánico, no había rabia, solo una inteligencia primordial y una curiosidad fría. Durante años, Torne había sido el carcelero que la observaba. Ahora, la dinámica había cambiado. Él era el único humano que quedaba, y había venido a ella. Los sonidos de la batalla exterior eran cada vez más cercanos, el chirrido de los catar resonaba en los corredores. La reina pareció percibirlo. Un gruñido bajo y vibrante. Escapó de su garganta, una advertencia, una preparación. Torne levantó su rifle, no apuntando a la reina, sino a la entrada de la cámara. Su gesto era claro, estamos juntos en esto. La reina pareció comprender. Un silencio tenso llenó la cámara, una tregua tácita entre dos depredadores, uno de carne y sangre, el otro de exoesqueleto y ácido. La lealtad no se había ganado, pero la supervivencia había creado un vínculo inquebrantable. El primer cátar que irrumpió en la cámara de la reina fue destrozado por una ráfaga precisa del rifle de plasma de Torne. Pero no vino solo. Una horda entera de cátar se derramó en la cámara, sus múltiples ojos compuestos brillando con una malignidad calculada. Su objetivo, la reina. No para liberarla, sino para someterla, para usar su biología y su capacidad de procreación para sus propios fines nefastos. La reina, ahora liberada de los grilletes que finalmente cedieron ante el asalto cátar, no esperó instrucciones. Con un rugido tronador que hizo vibrar el aire, se lanzó a la batalla. Sus garras cortaron a los cátar como mantequilla, su cola se movía con la fuerza de un látigo, aplastando los exoesqueletos y enviando a los invasores volando. La sangre ácida de los cátar chisporroteaba en el suelo, pero la reina parecía inmune. Torne, por su parte, se movía con una precisión letal, cubriendo los flancos de la reina, derribando a los cátar que intentaban flanquearla o atacar sus patas. Era una danza macabra de destrucción, un ser humano y una criatura de pesadilla, luchando codo a codo contra un enemigo común. La estrategia de Torne era simple, mantener a la reina con vida, usarla como la fuerza de choque que era, mientras él eliminaba a los cátar más pequeños y ágiles que intentaban infiltrarse. La reina, a su vez, parecía entender la utilidad del humano. En varias ocasiones, usó su propio cuerpo masivo para proteger a Torne de un ataque cátar, un acto de supervivencia mutua más que de compasión. Los cátar, al principio confiados, comenzaron a mostrar signos de frustración. Nunca habían encontrado una defensa tan inesperada. La reina, que debería haber sido una presa fácil, era una máquina de matar imparable, y el humano, un estorbo molesto pero efectivo, se negaba a caer. La cámara se llenó de los restos de los cátar, sus cuerpos mutilados, sus esporas quemando el suelo. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, una prueba de resistencia y voluntad para ambos. Torne sentía el agotamiento, sus músculos gritaban, su energía de escudo se agotaba. Pero la visión de la reina, impasible, implacable, le infundía una nueva fuerza. No era solo la supervivencia de la reina lo que estaba en juego, era la suya propia. Habían forjado una alianza de necesidad, una tregua brutal en medio de una guerra intergaláctica. Y por ahora, estaban ganando. A medida que la oleada inicial de cátar disminuía, Torne supo que no podían quedarse en la cámara para siempre. El complejo crisálida estaba cayendo, y la autodestrucción, aunque desactivada por él, podía ser reactivada por otros medios cátar o por refuerzos humanos que aún no se habían enterado de su traición. Necesitaban un escape. La reina, aunque imponente, era lenta en comparación con los cátar más pequeños y ágiles. Su tamaño era una ventaja en combate cercano, pero una desventaja en una huida rápida. Torne, usando su conocimiento del complejo, ideó una ruta de escape. Un túnel de mantenimiento olvidado, raramente usado, que conducía a una sección de los hangares de aterrizaje de emergencia. Era estrecho, oscuro y lleno de obstáculos, pero ofrecía la única oportunidad de salir. Con un gesto y un gruñido, Torne indicó a la reina que lo siguiera. Para su sorpresa, la reina pareció entender. Se movió con una deliberación pesada, destrozando cualquier obstáculo en su camino con fuerza bruta, sus garras abriendo nuevos pasajes cuando los existentes eran demasiado estrechos. Torne iba delante, despejando el camino, usando sus últimas granadas de pulso para crear distracciones y aturdir a los cátar que se cruzaban en su camino. La persecución fue implacable.
Los Catar, irritados por la fuga, los siguieron a través de los túneles, sus chirridos agudos resonando en la oscuridad. Cada giro, cada pasillo, era una emboscada potencial. Torne tuvo que tomar decisiones en fracciones de segundo, usando su experiencia para anticipar los movimientos del enemigo. En un momento crítico, un escuadrón Catar logró flanquearlos. Torne se encontró acorralado, su munición casi agotada, su escudo parpadeando peligrosamente. Fue entonces cuando la reina actuó. Con una velocidad sorprendente para su tamaño, barrió su cola, aplastando a los Catar contra la pared del túnel, liberando a Torne y permitiéndoles continuar su escape. No había palabras, solo una comprensión mutua de la necesidad de supervivencia. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, llegaron a los hangares de emergencia. La mayoría de las naves de escape habían sido destruidas o robadas por los centinelas que habían huido. Pero en el rincón más alejado, parcialmente cubierta por escombros, encontraron una pequeña nave de transporte utilitario, un modelo viejo y robusto, apenas funcional. Sería suficiente. La rampa de carga era lo suficientemente grande para la reina, a duras penas. Mientras los Catar se acercaban, Torne trabajó febrilmente para reactivar los sistemas de la nave, sus manos cubiertas de sudor y suciedad. La reina, por primera vez, parecía mostrar un rastro de impaciencia, sus tubos ovipositores pulsando más rápido, su atención dividida entre los Catar y la nave. Era un escape improbable, una jugada desesperada, pero era su única esperanza. Y juntos, estaban a punto de intentar lo imposible. La nave de transporte, con un rugido que desafiaba su tamaño, se elevó del hangar justo cuando los Catar estaban a punto de irrumpir. Torne, con sus manos temblorosas en los controles, hizo una maniobra evasiva desesperada, esquivando los disparos de energía de las naves Catar que ya patrullaban el espacio exterior de Silos-7. No tenían escudos fuertes ni armamento ofensivo digno de mención. Su única esperanza era la velocidad y la discreción. La reina, dentro de la pequeña bodega de carga, ocupaba casi todo el espacio, su presencia una masa inmensa y silenciosa. Torne, a través de la comunicación interna, podía escuchar los pequeños movimientos, los gruñidos ocasionales, pero la reina permanecía sorprendentemente quieta. Parecía entender que su supervivencia dependía de la habilidad del humano para pilotar la nave. Se adentraron en el vasto e inhóspito vacío del espacio profundo. Sin un destino claro, sin un plan más allá de escapar. Las coordenadas de la Federación eran inalcanzables, sus sistemas de comunicación estaban dañados y, de todas formas, Torne sabía que sería tratado como un traidor si regresaba con la reina a cuestas. Estaban solos, un humano y la criatura más temida de la galaxia, perdidos en la oscuridad. La supervivencia en el espacio profundo era una prueba diferente. Los recursos eran limitados, comida racionada para Torne, y para la reina, bueno, la reina no comía de la misma manera que los humanos. Su metabolismo era diferente, su necesidad de nutrientes más compleja y menos frecuente. Los días se convirtieron en semanas. Torne pasaba sus horas monitoreando los sensores en busca de naves Catar de la Federación, reparando los sistemas de la nave con piezas de repuesto improvisadas y racionando sus últimas raciones. La reina, mientras tanto, permanecía en un estado de letargo, conservando energía. En este aislamiento, lejos de la guerra y la civilización, una extraña coexistencia comenzó a florecer. Torne comenzó a hablar con la reina, no esperando una respuesta verbal, sino observando sus reacciones a los tonos de voz, a sus movimientos. Descubrió que la reina respondía a ciertos patrones, a la calma en su voz, a la determinación en sus acciones. Había una forma de comunicación no verbal que se estaba desarrollando, una alianza de necesidad forjada por la soledad y la amenaza constante. La reina ya no era solo el espécimen Alfa 01. Era un pasajero peligroso, sí, pero también un compañero en la supervivencia. Y Torne, el centinela solitario, se había convertido en el protector de la criatura más improbable, en un viaje a través del vacío, buscando un santuario, o quizás, un nuevo propósito. Mientras Torne y la reina flotaban en el espacio, ajenos a los grandes acontecimientos que se desarrollaban, la galaxia no se había quedado quieta. La Federación Humana había sido diezmada por el asalto Catar en Silos-7. La pérdida del complejo Crisálida y la aparente liberación de la reina xenomorfa había provocado el pánico en los altos mandos. Se creía que la reina había escapado o había sido capturada por los Catar y se lanzaron alertas de emergencia a través de todos los sectores conocidos. Pero la verdad era mucho más siniestra.
Los Cathar no solo habían atacado Silos-7 para erradicar a los humanos y posiblemente a la reina, su verdadero objetivo era mucho más grande. Habían estado siguiendo los movimientos de la reina durante años, observando su contención y estudiando su biología a distancia. Su plan era ambicioso, no querían destruirla, querían controlarla. Habían descubierto que los controlarla. Habían descubierto que los xenomorfos, en su forma más pura, eran una herramienta de conquista biológica increíblemente eficiente. Su capacidad de reproducirse rápidamente, de adaptarse a diferentes entornos y de eliminar toda resistencia orgánica era inigualable. Los Cathar habían estado desarrollando una tecnología de subyugación biológica, una especie de virus o parásito que podía integrar la conciencia de la reina en su propio colectivo, transformando a la especie xenomorfa en un arma bajo su control directo. La invasión de Silos-7 fue una operación de distracción. Un intento de forzar la liberación de la reina en el caos, permitiendo a sus equipos de asalto biológico la oportunidad de infectarla. No sabían que la reina había huido con un humano. Esta revelación llegó a Torne de la manera más inesperada. Mientras reparaba un viejo receptor de comunicaciones, captó fragmentos de transmisiones Cathar. Eran cifradas, pero con la ayuda de un viejo decodificador de la Federación que había rescatado, logró descifrar algunas partes clave. Las transmisiones hablaban de la integración del huevo primordial, de control biológico y de la fuerza xenomorfa subyugada. Fue un golpe helado. La implicación era clara, los Cathar no solo querían aniquilar, querían conquistar y esclavizar. Y la reina no era solo un monstruo, era el objetivo principal de una guerra biológica que podría devastar la galaxia. La decisión de Torne de protegerla se había justificado, pero ahora, la urgencia de su misión se había multiplicado exponencialmente. No era solo una cuestión de supervivencia, sino de evitar una catástrofe galáctica. La reina xenomorfa, en las manos equivocadas, sería el fin de todo lo que conocían. Y Torne, el centinela solitario, era el único que lo sabía y el único que podía hacer algo al respecto. Con la aterradora verdad revelada, Torne supo que ya no podían simplemente huir. Necesitaban un santuario, un lugar donde pudieran prepararse, donde la reina pudiera estar a salvo mientras él ideaba un plan. Sus recuerdos lo llevaron a un sistema estelar olvidado en los mapas de la Federación, un cúmulo nebuloso conocido como los Susurros de Éter, donde una vez hubo una base de operaciones clandestina de la Federación, abandonada hace décadas. Era un lugar remoto, geográficamente inestable y lleno de anomalías espaciales que lo hacían casi indetectable. Con la poca energía que le quedaba, Torne guió la nave a través de los peligrosos campos de asteroides y las tormentas de plasma de los Susurros de Éter. Finalmente, encontraron un planeta rocoso, desolado pero atmosférico, con las ruinas de la antigua base camufladas bajo kilómetros de roca. Aterrizaron con dificultad, la nave apenas operativa. El planeta ofrecía un respiro, pero también un nuevo desafío. La base estaba en ruinas, sin energía y con sistemas vitales dañados. Torne comenzó la ardua tarea de restaurar lo básico, un generador de energía, un sistema de filtración de aire y, lo más importante, un laboratorio de comunicaciones para intentar enviar una advertencia a la Federación, a pesar del riesgo de ser considerado un traidor. Mientras Torne trabajaba, la reina exploraba las ruinas. Parecía reconocer la naturaleza protectora del entorno, un lugar donde sus huevos podían ser depositados de forma segura, un nido. Torne observó a la reina con una mezcla de fascinación y terror. Su capacidad para procrear era su fuerza y su mayor peligro. Pero en este momento, era también la única esperanza. Si los Cathar lograban subyugarla, el fin era seguro. Torne sabía que tenía que arriesgarse. Necesitaba aliarse con la reina, no como su carcelero, sino como su protector. Y para ello, necesitaba la ayuda de la propia reina. Pasaron semanas, meses. Torne reparaba, optimizaba, preparaba trampas. La reina, en su santuario, comenzaba a crear una nueva colmena, una nueva generación de xenomorfos, no para atacar a los humanos, sino para defender su propia existencia de los Cathar. Era una guerra por la supervivencia biológica, y la Federación Humana, la galaxia entera, aún no sabía que su destino estaba en manos de un centinela, traidor, y la reina alienígena. La paz era una ilusión, la guerra final estaba a punto de comenzar, y el santuario se convertiría en un campo de batalla. La advertencia de Torne, finalmente, llegó a la Federación, codificada y retransmitida a través de varios saltos intergalácticos. La reacción fue, como era de esperar, de incredulidad y furia. Un centinela,
traidor, afirmando proteger a la reina xenomorfa y advirtiendo sobre una amenaza cátar aún mayor. La Federación, cegada por su propia propaganda y la obsesión de erradicar a los xenomorfos, envió una flota de captura, no para luchar contra los cátar, sino para recuperar a la reina y ejecutar a Torne. Sin embargo, los cátar, alertados por las mismas transmisiones, también se dirigieron al sistema de los susurros de éter. El planeta desolado se convirtió en el punto de convergencia de dos fuerzas galácticas y en el epicentro de un conflicto sin precedentes. Torne y la reina, con su nueva colmena de xenomorfos y las defensas improvisadas de la antigua base, se encontraron en el medio. La batalla que siguió fue apocalíptica. Naves de la Federación y naves cátar lucharon en órbita, mientras en la superficie, los soldados humanos, confundidos por la presencia de xenomorfos luchando contra los cátar, se encontraron en una trampa moral. Torne, usando los viejos sistemas de comunicación de la base, intentó convencer a los comandantes de la Federación de la verdadera amenaza, de la necesidad de una alianza improbable. No fue fácil. La desconfianza era profunda. Pero la evidencia de los cátar, su crueldad y su intento de subyugación biológica de la reina, finalmente comenzó a penetrar. La batalla de los susurros de éter se convirtió en un punto de inflexión. La alianza de Torne y la reina, por extraña que fuera, demostró ser efectiva. Los xenomorfos, liberados de su contención, se convirtieron en una fuerza destructiva contra los cátar, quienes, a su vez, fueron sorprendidos por la resistencia organizada y la ferocidad de la reina. La Federación, forzada a reconocer la verdad, cambió su estrategia, uniéndose a la lucha contra los cátar. Quienes, a su vez, fueron sorprendidos por la resistencia organizada y la ferocidad de la reina. La Federación, forzada a reconocer la verdad, cambió su estrategia, uniéndose a la lucha contra los cátar. La guerra no terminó ese día, pero la marea había cambiado. Torne, el centinela solitario, se había convertido en un héroe improbable, no por destruir, sino por proteger. La reina, ahora libre pero aún contenida en el sistema de los susurros de éter, se había convertido en una especie de fuerza de la naturaleza, un equilibrio precario en la lucha galáctica. El futuro de la galaxia seguía siendo incierto. La amenaza cátar persistía, la relación entre la humanidad y los xenomorfos seguía siendo tensa y compleja. Pero una cosa era segura, la historia de R. Storm, el humano que se quedó, que protegió a la reina alienígena cuando la guardia huyó, se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder de la decisión, del sacrificio y de las alianzas más inesperadas. Fue un recordatorio de que, a veces, para salvarse, uno debe arriesgarlo todo, incluso para proteger a su más grande enemigo. Y así, la galaxia aprendió que la supervivencia, en su forma más pura, a menudo exige alianzas que desafían toda lógica y comprensión.